Muy bien, jóvenes, vamos ahora a crear la clase línea. Recuerden el ejemplo. Recuerden que una línea, jóvenes, para nosotros va a estar compuesta por dos puntos y adicionalmente va a saber calcular su distancia. Entonces vamos a colocar esos atributos y ese comportamiento dentro de la clase línea. Vamos a ir al proyecto, vamos a hacer clic derecho, nueva clase y la vamos a llamar línea, ¿sí? O clic en OK. Entonces cuando hagamos doble clic en la clase línea, seguramente vamos a ver el código que nos facilita BJ. Vamos a eliminar y vamos ahora a empezar a declarar. Vamos a hacer que los puntos de una línea estén encapsulados, es decir, vamos a colocarlo como private punto 1. Estos van a ser nuestros atributos. Vamos a copiar esta línea y la vamos a cambiar por punto 2. Entonces la clase línea va a tener dos puntos. Vamos a crear un constructor por defecto, public línea, que no va a recibir parámetros. Vamos a hacer que cada vez que se cree una línea, esta línea siempre se cree, ¿sí?, de la siguiente forma: tenga un punto en el origen, ¿sí?, y que el otro punto esté a 10 unidades y que también esté en la coordenada en X. Y cada vez que creemos una línea con el constructor vacío, vamos a crear líneas de este tipo. Su primer punto está en el origen y su coordenada en X va a ser 10 y Y va a ser 0. Entonces vayamos a nuestro constructor línea. Entonces hacemos de que el punto 1, este punto 1 de la línea, esté en el origen. Fácil, ¿no? Para que la línea, el punto 1 esté en el origen, simplemente le vamos al constructor del punto, no recibe ningún parámetro. Y el punto 2 va a ser en el origen, punto. En X quiero que valga 10 y en Y 0. De esa forma, cuando creemos una línea invocando a este constructor, siempre las líneas se van a crear de esta forma. Todas las líneas que se creen con el constructor vacío van a estar declaradas de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Puedo crear otro constructor que tenga este comportamiento, que su punto 1 esté en el origen y el punto 2 lo vamos a recibir como parámetro. Entonces, el punto 1 va a estar en el origen y el punto, y el punto 2 va a ser el valor que nos facilita. Es decir, cada vez que creemos una línea con este constructor, necesitamos siempre el parámetro donde va a estar, ¿sí?, es decir, siempre va a estar aquí, y el otro parámetro va a ser donde estoy calculando, ¿sí? Ese es el parámetro que tenemos que pasar, pero el primer punto siempre está en el origen. Puede ser este punto, este otro, etcétera, etcétera, o este punto, o este, etcétera. Nosotros tenemos que proporcionarle al constructor eso, ¿sí? Eso es lo que va a hacer este constructor, ¿sí? Y por último vamos a crear un constructor más que reciba los dos puntos como parámetro, punto A, punto B. Estos puntos van a ser los valores de los puntos de la clase. El punto 1 va a valer el valor A, y el punto 2 va a valer el valor. Ya tendríamos declarado nuestros tres constructores
1, tendría el constructor 2, y constructor 3. Tengo 3 constructores para la clase en línea. Bien, como hemos dicho que los atributos van a estar encapsulados, jóvenes, tenemos que ahora asumir lo siguiente: cada atributo, para que pueda ser modificado, necesita obligatoriamente un método de acceso y un método de mutación. Vamos a empezar por los métodos de acceso. Para que yo pueda modificar el punto 1 de la clase línea, voy a declarar el siguiente método. Los métodos son públicos y voy a declarar un método que me devuelva un punto. Los métodos de acceso siempre van a estar antepuestos por la palabra get, que significa obtener, sacar. Get punto 1. Esta es la nomenclatura, ¿no? Get siempre en minúscula. Recuerdan que los atributos de una clase también deben estar en minúscula. Y para obtener el punto 1, jóvenes, sería el atributo punto 1, pero después del get por lo menos la primera letra va a estar en mayúscula. Este es un método. Como es un método que necesita obtener, este método va a devolver el valor del punto. Entonces el retorno va a ser un punto. Lo único que va a hacer este método es retornar el punto 1. Return punto 1. No estamos haciendo nada dentro del método. Lo único que hace este método es devolver, nada más. Por eso se llaman métodos de acceso. Bien, tendríamos que declarar el siguiente método, que es punto 2, y retornamos el punto 2. Estos serían sus métodos de acceso. Para poder acceder fuera de la clase a los puntos, es decir, a este punto y a este otro punto, a partir de la clase línea, yo necesitaría obligatoriamente, si necesitaría en algún punto acceder a esos puntos, dos métodos de acceso, tanto para el punto 1 como para el punto 2. Ahora, si yo quisiera modificar esos puntos, pasarle otros puntos a la línea, necesito métodos de mutación. Cambio. Entonces, voy a declarar un método public. No voy a declarar nada. Para poder mutar o cambiar, utilizamos la palabra set, que significa dar o enviar. Set punto 1, la misma nomenclatura después del set, nombre del atributo, pero con la primera letra de mayúscula. Como voy a mandar un punto, el método necesita un valor. ¿Recuerdan? En los constructores mandábamos valores. Por ejemplo, este constructor recibe un valor. ¿Para qué recibe este valor? Para que el punto 2 tome el valor de este punto. Lo mismo. Voy a declarar un punto. Y si quieren, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el punto 1 tome el valor del parámetro F. Los parámetros tienen que ser el mismo tipo de datos del atributo para el cual estoy creando su método de mutación. Porque no se olviden, hacemos una asignación. Es decir, que cuando llamemos al método set.1, punto 1 va a cambiar su valor por F. ¿Sí? Y lo mismo seguramente vamos a tener que hacer para el punto public void punto 2. Y va a recibir punto, que es el punto U. Vamos a hacer de que el punto 2 toma el valor de U. Compilemos, esperemos que no haya error. Genial, no ha habido error. Vamos a crear un comportamiento. ¿Sí? Anteriormente un punto sabía imprimir sus valores. Ahora vamos a hacer de que una línea sepa calcular la distancia que existe entre sus dos puntos. Entonces eso lo vamos a declarar de la siguiente manera: calcular distancia. Public, ¿sí? Float, va a haber un retorno. Calcular distancia. No necesito recibir aquí dos puntos.
no se olviden, estamos dentro de la clase y tenemos acceso a los puntos de la línea. Entonces simplemente dejamos vacío y vamos a calcular. La distancia de una línea, no se olvide, se calcula por diagonales, ¿no? Tengo la coordenada en x, hago la diferencia entre las x y voy a obtener este valor. Tengo la coordenada en y, hago las diferencias entre y de los dos puntos y obtengo esto tendría a, b, y por Pitágoras calculo esto en función a sus catetos, ¿no? Entonces eso en fórmula ya lo tenemos, que es igual a esto, ¿no? Voy a declarar dos valores, float a y b. A va a ser el primer valor, a es igual a, voy a utilizar la función mat, la clase mat de la librería mat. Vamos a importar a la función tow, ¿sí? Que va a agarrar el punto 1, coordenada en x, menos el punto 2, su coordenada en x, y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Tow es una función de Java de la librería mat que me permite fácilmente elevar un valor, este valor, a una potencia. La base va a estar en función a la diferencia entre las coordenadas en x de los dos puntos y su potencia va a ser 2. Lo mismo vamos a hacer para b, solo que b va a calcular para las coordenadas en y, punto x, y, punto 1, menos la diferencia del punto 2 de la cuadrada. Y vamos a retornar la raíz cuadrada de la suma de a y b. Return mat.svrt de a más b. Seguramente cuando calculemos esto nos va a salir un error. Explico por qué. Aquí se está quejando el método tow, jóvenes, retorna un tipo de dato más grande para Java, que es un doble. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño casting, es decir, vamos a forzar que este doble se convierta a float a través de esto. Vamos a poner la palabra float entre paréntesis para que mat, si bien todo esto me dio un doble, ese doble se va a forzar a convertirse a un float, a un tipo numérico más pequeño. ¿Sí? Compila hasta aquí. Entonces, lo mismo aquí, SQLT también me devuelve un doble, ¿sí? Y yo quiero retornar un doble, pero en un float. Entonces voy a forzar a que esto se convierta a, listo, ya sabemos calcular la distancia de los puntos de la línea. Vámonos al método principal y vamos a declarar. Voy a declarar una línea 1, la voy a crear, ¿sí? Vamos a declarar una línea 2, vamos a llamar al segundo constructor que creaba una línea con un punto en el origen y el otro valor espera que recibir. En este caso le podemos dar el punto 2 y vamos a crear otra línea que se llame línea 3 que reciba los tres parámetros. Le vamos a dar el punto 2, ¿sí? Nos compilamos, no debería haber ningún error. Genial. Y vamos a mostrar sus distancias. System out print distancia de 1. Esto también seguramente podríamos hacer en el método de la línea, mostrar valores, pero yo lo voy a hacer de esta forma.
línea 1 punto calcular distancia. Estoy llamando a su método, y los métodos jóvenes siempre se llaman con la invocación de paréntesis, ya sean estos que reciben parámetros o miden parámetros. Y voy a hacer lo mismo para la línea 2 y la línea 3. Línea 2, línea 3. Compilamos, no hay error. Vámonos a la clase principal, ejecutamos. Y tenemos eso. Nos impreso los valores de los puntos. ¿Se acuerdan que la primera línea se creaba en el origen? Sí, no recibía ningún parámetro y siempre era esta, la que está marcada con celeste. Esta siempre se creaba en el origen y su coordenada en x valía 10 y su coordenada en y valía 0 del punto 2. Entonces, ¿cuál es la distancia desde el origen desde el punto 1, que es su origen 0, hasta el punto 2, que vale 10? Hemos llamado su método calcular distancia y ahí está. La distancia es 10, es lógico. Segundo punto lo creamos a partir de esto. Si vámonos al lo hemos creado, perdón, el método principal lo hemos creado, ¿sí? Miren, la segunda línea ha sido creada con el punto 2, y el punto 2 es el siguiente, vale 4 en x y 10 en y, es decir que más o menos era el mismo punto que hace rato dibujé. Coordenada en x, el primer punto vale 0 y en y era 10 y en x 4, era algo así. La distancia de este punto a este otro punto había sido 10.77. ¿Sí? Y por último, la línea 3 ha sido creada a partir del punto 2 y 3, ¿sí? Entonces 4 y 10, y del 4 y 10 hemos avanzado 2 y 3. Es que es algo bien chiquito. Diríamos más o menos, voy a cambiar de valor, lo vamos a convertir en rojo. Teníamos este punto, los valores eran 4 y 10 y 2 y 3. 4 y 10 vendría a ser esto, 2 y 3 vendría a ser 4 y 10 vendría a ser este punto, 2 y 3 más o menos este es 2 y este es 3, sería este. Esta sería la línea, la línea 3, que seguramente su distancia es más pequeña. Ratifiquemos. Efectivamente, ¿no? Vale 7.28. Entonces ya tendríamos nuestro ejemplo terminado.